Cuando hablamos de las espadas, recuerden que este palo tiene mucha conexión con lo que sería el elemento aire. El elemento aire está vinculado al plano del pensamiento, las estructuras mentales. También tiene que ver mucho con la comunicación. Pero esta carta de las Cortes también, mira, aquí te vengo del tapaboca, el barbijo por ahí asomándose, tiene mucho que ver con también cómo me comunico con el afuera, cómo interactúo con el afuera, porque ahora que vayamos a ver cada uno de los simbolismos, nos vamos a dar cuenta que habla mucho acerca de relaciones con el otro. Vamos a ver algunas cartas que nos van a hablar de conflictos, otras cartas que nos van a hablar acerca de la parte intelectual, mental, construcción mental. Esta carta, este palo va a estar muy relacionada con estas energías. Y lo vamos a ver a partir de nuestra primera carta, que es el As de Espadas. El As de Espadas, podemos ver, es una mano que sostiene una espada y una corona. Este simbolismo de toda esta unión, que también tiene como unas plantas, que esta podría ser representación de laureles, por ejemplo, de hojas de laurel, nos habla de victoria. Esta es una carta que nos habla de triunfos, de victoria, de obtención de resultados, nos habla acerca de claridad mental, nos habla acerca de triunfo a pesar de problemas. Es una carta que anuncia que luego de una temporada en la que hemos estado trabajando, luchando, o nuestro consultante ha estado, digamos, en pos de una situación, un resultado, nos marcaría, un resultado positivo. Nos estaría hablando acerca de la obtención de la victoria luego de mucho tiempo de trabajo, mucho tiempo de, como decimos, de batallar. Bueno, nos habla acerca de la obtención de esa victoria en todos los sentidos, ¿no? En todos los aspectos. Nos habla también de actividades intensas, de mucho trabajo, de mucha labor. Nos habla de construcción de lo que se desea. Pero esta carta también es una carta especial porque en una lectura, si nos preguntan acerca de embarazos, es una carta positiva con respecto a este sentido, porque es una carta que nos habla de gestaciones y nos podría estar hablando también de partos. Y también la gestación no solamente está enfocada al punto de vista de maternidad, sino gestación de todo tipo de proyectos, de abundancia, de algo que estamos esperando. No nos marcaría esta carta. Pero cuando vemos al As de espada invertida, nos estaría hablando de fracasos, de trabas, de pérdidas. Incluso cuando aparece esta carta invertida, también nos marcaría fallecimientos. Si en una consulta nos preguntan con respecto a una persona y aparece una carta como la de espada, con respecto a la salud, ¿no? Recuperación de una persona y demás, podría estar hablándonos acerca de fallecimientos. Y esta carta, cuando está invertida, así como al estar derecha, nos habla de partos, gestaciones, nacimiento, al estar invertida nos habla de infertilidad, nos habla acerca de pérdida de todo tipo, de desastres, de situaciones negativas que no esperamos y llegan así de repente. Esta carta al estar invertida nos marcaría todos esos sucesos negativos. Hola Meli, bienvenida. Este es en cuanto al As de espadas, es decir, haciendo un resumen. Al estar del derecho nos habla de victorias, de obtención de resultados, mientras cuando está invertida nos habla de fracasos, de trabas, fallecimiento e infertilidad. Nuestra segunda carta es
el 2 de espada. Vemos a una persona sentada con los ojos tapados, pero a ambos lados tiene unas espadas, ¿no? Y sobre su cabeza está la media luna. Recuerden que anteriormente les había contado que la luna, y miren que tenemos agua detrás también de esa carta, nos habla del plano intuitivo, del plano subconsciente. Es decir, que la persona se está yendo más a su intuición, al plano intangible más que al plano material, ya que esta es una carta que nos habla de paz. Vemos la actitud de la persona que, a pesar de que tiene los ojos tapados y no puede ver todo lo que está a su alrededor, tiene una actitud de paz, tiene una actitud de tranquilidad, tiene una actitud de confianza. Por tanto, es una carta que nos habla de paz, de fuerzas balanceadas, porque tiene ambas espadas cruzadas, sostenidas, nos habla de un balance. Es una carta que nos estaría hablando de las alianzas, de la amistad, el sostén con otra persona que te apoye, que está contigo y que de alguna u otra forma también te transmite esa paz, esa confianza y esa seguridad. Mientras que cuando esta carta está invertida, hablamos que era una carta al estar de derecho de amistad, de una persona que te produce confianza, paz. Acá es todo lo contrario, nos estaría hablando de deslealtad, nos estaría hablando acerca de conflictos, de peleas, nos estaría hablando acerca de cambios y de dirección equivocada. Si aquí hablamos de una persona que tenía paz, nos va a hablar, al estar invertida, de intranquilidad. Si nos hablaba de balance al estar al derecho, acá nos estaría hablando de desbalance, desequilibrios. Que hablaba de fortaleza, nos habla acerca de, digamos, de debilidad en los distintos aspectos. Esta es una carta que cuando está al derecho y nos hacen preguntas con respecto, por ejemplo, la salud, nos habla de buena salud, nos habla de balances en la salud, si es una persona que está enferma, de que la enfermedad, bueno, está estable, no va a tener, digamos, recaídas, sino que se va a amanecer estable. Es una persona que está sana, ¿no? Pero nos pregunta por su salud, nos habla acerca de buena salud, que tiene toda la energía. Si es una pregunta con respecto al amor de una persona que está buscando pareja, nos habla acerca de que esta persona está en un momento en el que está abierta a las relaciones, a permitirse conocer, a permitirse, digamos, conocer personas nuevas. No cerrarse, sino permitirse que su intuición le guíe con respecto a las relaciones que quiere emprender. Pero si está invertida, nos habla acerca de que la persona que se está acercando, que se puede acercar, puede tener alguna actitud desleal, o que es desleal, que no es sincera o sincero. Entonces, a tener cuidado de las personas que se acercan. En el plano de la economía, nos habla de buena economía, de balance en cuanto a lo económico. Cuando está invertida, todo lo contrario. Y cuando hablamos de espiritualidad, por ejemplo, esta carta nos marcaría paz, ¿no? Confianza. Nos hablaría acerca de la importancia de irnos al plano de la intuición, trabajar nuestra intuición y conectar con la energía de la intuición, a realizar prácticas oraculares, buscar prácticas que nos transmitan paz, confianza, seguridad. Pero cuando esté invertida, nos estaría hablando que a nivel espiritual la persona puede estar sufriendo algún tipo de ataques energéticos. Esta carta, el 2 de espadas, nos habla de ataques energéticos a manera espiritual cuando está invertida, porque nos habla de que la persona tiene un desbalance, tiene los ojos cerrados, tapados, que no le permite ver, que no le permite, tener claridad, no le permite ver las cosas como realmente son. Ahí nos pregunta ya Jenny,
Bueno, en este caso Jenny, porque Jenny nos preguntaba acerca de que, bien, las cartas todas nos pueden hablar de salud, de amor, de economía y demás. ¿Cuáles son las cartas que puntualmente nos hablan de brujería? En el caso de las espadas, el 2 de espada invertidas podría marcarnos brujería. Recuerden que también hay que ver las cartas que le acompañan, las cartas que están cerquita, que acompañan o que complementan el mensaje. Pero si quieres saber así en puntual cuáles nos estarían marcando brujería, en lo personal, el 2 de espadas. ¿Por qué el 2 de espadas? Porque acá el 2 de espadas está conectado con el plano inconsciente, y la luna también nos habla acerca de los misterios, del oculto, ¿no? Entonces esta carta cuando está invertida o cuando aparece, si puntualmente preguntamos por brujería, por ejemplo, si me hacemos una pregunta por sí o por no y la carta que saco es el 2 de espadas, aunque esté al derecho, nos hablaría de un sí, porque nos habla acerca de que una persona no está pudiendo ver y que está siendo atacada desde el plano de lo inconsciente, y la luna que nos habla de los misterios, de lo oculto, de lo que no se puede ver. Entonces, en el palo de las espadas, una de las que hablaría sería el 2 de espadas, cuando está al derecho y cuando está invertido. ¿Qué otra que nos habla de brujería? Podría ser el 8 de espadas invertida. Otra más que nos hablaría de brujerías sería el 9 de espadas invertida también. Si preguntamos en puntual sobre eso, serían estas. Y el 3 de espadas también nos podría estar marcando brujería siempre y cuando esté invertida y haya una carta a su lado, por ejemplo, como los enamorados. Cuando aparece esa combinación, nos habla mucho de brujerías que vienen por parejas anteriores o personas que sienten algún vínculo emocional con el consultante o la persona que nos consulta, y suele aparecer esta carta, el 3 de espadas con los enamorados, incluso el 3 de espadas y el diablo. Esas combinaciones así nos hablarían del tipo de brujería, del sentido de los amarres, nos podría hablar un poco. Sí, hablamos de la combinación con las espadas, ¿no? Otra pregunta ahí. Cuando hablamos de las tiradas de espiritual, ¿a qué te refieres? Cuando hablo de espiritualidad en una tirada es cómo está justamente la persona en cuanto a conexión con, digamos, con su creencia, con su interior, con su, digamos, conexiones espirituales, cómo está con sus guías, con sus maestros, ancestros, con respecto a su creencia religiosa, con respecto a su creencia religiosa, si es practicante de magia, con respecto a sus prácticas, a su tradición, cómo está en cuanto a nivel interno, ¿no? De esa conexión con lo divino. Que es el 3 de espada, que esta es una de las cartas que más se le tiene miedo. ¿Por qué? Porque aunque esté al derecho, esta carta nos habla de duelos, de tristeza, de pesar, nos habla de corazones rotos. Acá esta es una de las cartas, por eso les decía que esta carta puede marcarnos brujería si está con otra carta como los enamorados, por ejemplo, brujería de amarres o brujería causada por un ex o una persona que tiene algún tipo de deseo o de intención amorosa con nuestro consultante, porque es una carta que nos habla de los corazones rotos, de la tristeza, de las separaciones, de los retrasos, de las lágrimas, y es una carta que suele salir mucho cuando realizan amarres. Como aparece esta carta, nos habla de posibles separaciones, digamos, de pérdidas, lágrimas, tristeza. Incluso cuando está invertida también nos estaría hablando de confusiones, de error, de pérdida. Es una carta que aunque esté derecho o esté invertida nos va a hablar de eso, de tristeza. Vemos la carta, ¿no? Un corazón que es atravesado por 3 espadas. Entonces
Es como que sí o sí está derecha e invertida, nos va a hablar de sufrimiento. En pocas palabras, esta carta es sufrimiento. Nos dice Meli, esta carta es la peor de todas para mí. Sí, totalmente. Es como tiembla cuando ve esta carta en una lectura. ¿Cómo saber si la brujería viene por parte de la familia? ¿Qué se refleja en alguna de estas cartas? A ver, ¿cómo saber si... está interesante. ¿Cómo saber si viene por medio de la familia? Por ejemplo, en estas cartas, si viene por la brujería, viene por parte de la familia, podría ser una carta como el 10 de espadas, por ejemplo. También tener en cuenta las cartas de la corte, porque recuerden que la carta de las cortes nos hablan de personalidades, ¿no? Por ejemplo, si está interesante esa pregunta, decimos, quiero saber si la brujería viene de la familia, y me sale, por ejemplo, una carta como el 10 de espada, y junto al 10 de espada me aparece una carta como rey de espada. Me podría estar hablando que la brujería viene por algún familiar masculino ya grande, ya una persona madura. Por eso es lo importante las cortes, ¿no? Si me sale una carta como la sota de espadas, nos habla acerca de que la brujería viene por parte de una persona joven, o bueno, más que todo, sí, joven, muy joven. Si me sale el caballo de espada, de una persona joven, pero ya un poco más madura. Y si me sale una carta como la reina de espada, me habla de una mujer madura que está haciendo esta práctica. Entonces, con base a esto, a esta información, nosotros lo que hacemos es preguntarle a nuestro consultante, o si ha tenido, por ejemplo, si le salió la reina de espadas con alguna mujer ya madura, si tiene algún tipo de roce o situación, o si sospecha de alguna persona en particular, y te pueden decir, mira, sí, la verdad es que sí, ahora que recuerdo que aquella vez peleé con fulanita porque me dijo esto y aquello, entonces, bueno, entonces vamos a hacer ahora una lectura para ver si es fulanita, y así vamos desglosando nuestra lectura. Bien, vamos con nuestra cuarta carta, que es el 4 de espadas. Miren que vemos una persona, es como de piedra, ¿no? Pero tiene 3 espadas arriba y una espada que está a su lado, pero está como digamos, en actitud de descanso. Esta carta nos habla de recuperación, nos habla de descanso, de contemplación, de pausa, recuperación de salud después de una enfermedad o un proceso de enfermedad, y nos habla acerca de treguas. Es una carta que cuando aparece es prácticamente le está diciendo al consultante, ¿no? Calma, tranquilidad, es tiempo de no accionar, sino de reflexionar, de tranquilizarnos, de permitirnos descanso. Si ha habido algún tipo de conflicto, nos marcaría un momento de tregua, ¿no? Un momento de paz para la situación. Pero cuando está invertida, nos habla de sorpresas, situaciones que pueden aparecer que no se están esperando, ya sean negativas o positivas, y se recomienda prudencia. Es una carta que nos habla de la importancia de la prudencia, y cuando está invertida nos habla de tener prudencia sobre todo y mucho cuidado con la parte económica. Continuamos con nuestra siguiente carta, que es el 5 de espadas. Esta carta del 5 de espadas, yo creo que a muchas personas le tienen miedo a las espadas, porque hay muchas cartas que cuando están al derecho también nos habla acerca de aspectos, no digamos negativos, sino de situaciones que nos conflictúan un poco. A ver, cuando está al derecho, esta carta nos habla de traiciones, tensión, alguien que toma ventaja de la situación, una persona que está en la situación del consultante o la problemática, por decirlo así, y está como que expectante para tomar ventaja de ella.
Es una carta que nos habla de falta de fuerzas y de separación. También, al igual que nuestro 3 de espadas, nuestro tan temible 3 de espadas, esta carta, el 5 de espadas, también nos habla de separaciones. Y cuando está invertida, nos habla de peligro, de pérdida o derrota. Es decir, que nuestro consultante es muy probable que pierda frente a la situación que está viviendo, o que tenga el sentido de la pérdida, de la derrota. Y es una carta que nos marcaría pérdidas también desde el plano de fallecimientos, porque nos anuncia funerales e incluso debilidad. Que es muy claro cuando se ve la carta, ¿no? Una persona que se va quedando con las espadas mientras que los otros se van caminando derrotados hacia la orilla del agua, como que prácticamente no ven el fin de la estructura sólida y van en camino a caer. Nuestra siguiente carta es el 6 de espadas. Si vemos una mujer dentro de una barca y unas espadas frente a ella, como en una actitud de, digamos, de tristeza un poco. Y vemos que qué curioso que hay presencia de agua a su alrededor, el mundo emocional y también la mente, porque las espadas están sobre su barca y son ellas las que dirigen. Esta carta nos habla de transiciones, alejamiento, digamos, nos habla de ansiedad, pero también nos habla de el triunfo sobre la ansiedad, porque miren que este personaje logró estar sobre una barca, logró navegar sobre esa barca, es decir, que nos habla de cambios, de viajes. Esto también es una carta que nos anuncia viajes, revelaciones también nos marcaría esta carta. Por aquí nos dieron una pregunta. Bueno, termino con esto y respondo esas preguntas. Entonces, esta carta, como les digo, habla de transiciones, de cambio, de movimiento también. Nos habla acerca de viajes, nos habla acerca de éxito luego de la ansiedad. Pero cuando está invertida nos habla de estancamiento. Acá ya no va a haber movimiento, ya no va a haber éxito después de la ansiedad, sino al contrario, nos va a hablar de ansiedad, de estancamiento, no movimiento y resultados desfavorables a nivel general. Ahora sí respondo las preguntitas que hicieron por acá. Nos dice Daliles, que no le queden claro el 3 de espada invertido. Bueno, el 3 de espada invertido, Dalilis, tanto al derecho como invertida, esta carta nos habla acerca de pérdidas, nos habla acerca de confusión, nos habla de separación, de retraso, de lágrimas, de duelo, de pesar. Básicamente, prácticamente, como les digo, esta carta, estando de derecho invertida, nos habla de todos esos aspectos. Creo que es una de las cartas que prácticamente, energéticamente hablando, de su significado, no tiene derecha invertida, sino que significa en cualquiera de las dos posiciones exactamente lo mismo. Por eso decían todos que esa es la carta que más les daba miedo dentro del tarot. Dice Pau, si sale esta carta 5 de espadas al derecho en una lectura de salud. ¿Qué pasa si sale la espada en una 5 de espadas en una lectura de salud? Nos habla acerca de pérdidas, nos habla acerca de debilidad, nos habla acerca de peligros. Si aparece en una lectura de salud invertida, no se estaría hablando de, digamos, que la salud está en peligro, nos puede estar marcando de que pueden haber recaídas, se puede agravar. Entonces, cuando aparece esta carta así, para no decirle a la persona, mira, la verdad es que me anuncia que puede que tu familiar, o si ella está preguntando o le está preguntando, puede ser que puedas fallecer, que te agrave tu enfermedad. Lo que vamos a hacer es sacar otra carta para ver si este estado de debilidad va a ser transitorio, ¿no?
o si va a ser permanente, o si sacamos otra carta y aparece otra carta, por ejemplo, como la muerte junto a las 5 de espadas invertidas, nos va a salir fallecimiento, nos anuncia funeral. Siempre ver, como les digo, la carta complementaria para dar una información más concreta. Si sale, vuelvo y repito, este 5 de espadas en la salud nos habla acerca de pérdida de salud o que se puede agravar la salud. Si la persona no está enferma, pero le aparece esta carta, nos habla acerca de que es necesario irse a hacer chequeos médicos. Recomendémosle a la persona los chequeos médicos porque puede ser que aunque se sienta muy vital, tenga algún tipo de enfermedad o algún tipo de afección. Y como les digo, cuando aparezca esta carta a una persona que está enfermita, vamos a ver, buscamos, hacemos una lectura más profunda acerca de que si va a ser algo transitorio o qué tener en cuenta para, digamos, ese proceso. Aprovechen a hacerme todas las preguntas que tengan. Incluso saben que pueden escribirme por privado si tienen algún tipo de duda o inquietud. Nunca les dé pena y no me molesta que me escriban. Seguimos con nuestra siguiente carta, que es la 7 de espadas. Vemos a alguien así como que llevándose las espadas de un lugar que estaban enterradas. Hay una tipo casas de campañas y este bribón se está llevando las espadas. Justamente esta es la energía que presenta la carta. Aunque la carta esté al derecho, nos habla de engaños. Nos dice Marlon, el 4 de espadas también podría anunciarnos muerte. No tanto el 4 de espadas, pareciera, ¿no? Porque si vemos a esta persona con esa actitud acostada, nos habla de prudencia, de tener cuidado, sí, nos habla más que todo de la prudencia. No nos habla de la muerte como tal si preguntamos una pregunta así puntual, ¿no? ¿Se va a morir esta persona? Sí, no, por ejemplo. Esta carta nos habla acerca de un estado de salud delicado, de prudencia. Si una persona está sana, pero quiere preguntar por su salud y aparece esta carta invertida, nos hablaría acerca de tener cuidado de las, digamos, ay, se me fue la palabra, ¿sabes? de los excesos, ahí llegó, de los excesos, tener cuidado de los excesos, del tipo de, digamos, de rutina que lleva la persona, pero más que todo nos hablaría del cuidado, de tiempo de cuidado, que es tiempo de prudencia, que es tiempo de, digamos, estar muy pendiente de la salud propia o de la persona a quien se consulta. Bien, no sé si hay otra preguntita más. Creo que las espadas es una de las cartas que más ha causado inquietud por lo que veo, por las preguntas que han realizado. Está súper interesante, me encanta lo que han preguntado, pero es como que las espadas son las que más les ha causado interrogantes. Tan interesantes las 7 de espadas, son muy interesantes y si se dan cuenta son varias de este palo que tanto al derecho como invertida tienen una energía muy similar, no es que cambia mucho si está en el derecho o está en invertida. Y bueno, lo que les contaba de el 7 de espadas es que esta nos habla de engaño, vemos a este que se lleva cosas, nos habla acerca de deslealtad, comportamientos furtivos. Es muy común que aparezca esta carta cuando hay una persona que está mostrando un rostro que no es, o cuando hay relaciones por ejemplo, que una persona en una relación se muestra como que, ay, sí, yo estoy contigo, muy empático, pero en realidad es todo lo contrario, también en la amistad, es como engaños. Esta carta es la carta del engaño. Cuando está invertida también nos habla de engaños, pero más que todo nos habla de las peleas, de las calumnias, de decepciones tanto amorosas, familiares. En el plano de la salud, que me han preguntado mucho, nos habla acerca de desequilibrios, que la enfermedad puede agravarse,
Esta es una carta conflictiva. Nos habla, por donde la veamos, al derecho invertida, conflictivas. Conflictivas, nos hablan de engaño, nos habla acerca de alguien que se muestra como lo que no es, deslealtad y decepciones. Y como les digo, en el plano de la salud, si aparece esta carta, también podría estar hablando de, digamos, que aparentemente la persona puede estar recuperándose o la persona puede estar sana, pero es solamente fachadas, a tener cuidado. Nos dice Meli que esta es una de las cartas más difíciles para ella. ¿Sabes por qué se nos hace difícil, Meli? Porque son cartas que pueden ser y parecer muy duras. Entonces, ponte en una lectura, ¿no? Decirle a una persona que, uy, se te va a grabar la salud, uy, esa pareja no te conviene, uy, esa persona es desleal. Es como que hay que tener mucha, digamos, tacto al decir las cosas, ¿no? Pero es que como que son tan certeras, tan fuertes, es como que también nosotros los que estamos dando el mensaje, como que se nos hace muy difícil porque tenemos que buscar la forma en cómo dar el mensaje y no parecer, digamos, no parecer faltas de empatía. Sí, son muy a la yugular, es esto, ya está, si te gusta bien, si no también. Y es como que, oh, qué duro. Tanto cuando nos hacemos lecturas a nosotros mismos, nosotras mismas, como a los demás. Nos dice Meli, ayer le preguntaron que sí, qué siente, pero creo el de ella. Y me salió el 7 y a mí me pareció que él se siente que ella le roba el pensamiento, se la pasa pensando en ella y me salieron cartas lindas al lado. Sí, que le haya salido el 7 a este chico. Sí, te salió el 7, ¿no? 7. Y al lado hay cartas, por ejemplo, no sé qué cartas habrán salido, pero salen cartas lindas. Puede ser también que este chico en realidad, esta persona, tiene mucho la mente en las relaciones conflictivas que vivió en el pasado. Y es que esas relaciones conflictivas que vivió en el pasado es como que le bloquean el presente. Y por eso él tiene ese pensamiento de que ella le roba el pensamiento y todo eso. Pero es como que, o sea, quiere volcarse a la relación, por decirlo así, entregarse de cuerpo y alma y corazón, pero como que están todavía esos recuerditos de los engaños, por ahí una ex, no sé si entendí mal, pero puede ser de alguna ex que le engañó en su pasado y tiene como que esos miedos por ahí, pero son más que todo miedos, son más que todo monstruos mentales. Muy bien, continuamos con la siguiente carta que no nada tranquila como verán, como venimos en el día de hoy, que es el 8 de espadas. A ver, ¿qué significa el 8 de espadas? El 8 de espadas, al estar al derecho, nos habla de trampas, de pensamientos limitantes, todo acá en el plano mental. Esto pasa en el plano mental. Pensamientos limitantes, impotencia, pérdida de vista, de visión, nos estaría hablando de restricciones, de enfermedades temporales. Acá esta es una carta que nos habla de enfermedad, pero temporal, no es algo duradero. Ella enseguida te dice si va a ser por mucho tiempo o si va a tener algún término. Esta carta nos habla de enfermedades temporales, pero también nos podría estar hablando de cautiverio mental, que las cosas que están sucediendo en la persona van a su cabecita, en su mente, y que él mismo tiene esos pensamientos o ella misma tiene esos pensamientos limitantes. Nos habla de trampas, nos habla de engaños, nos habla de restricciones. Pero, importante, cuando está invertida esta carta nos habla todo lo contrario, nos habla acerca de libertad de las ataduras del pasado.
esta carta, si al derecho nos habla de ataduras, limitaciones, problemas mentales, de que yo mismo estoy haciéndome el auto boicot, yo mismo soy mi carcelero, acá nos hablan de la libertad, de dejar ataduras y sobre todo ataduras que vienen del pasado, que no es que son ataduras que yo me estoy creando en mi presente, no, son cosas, limitaciones que ya tienen una raíz y que tienen un pasado y que han sido perpetuadas durante mucho tiempo. Bueno, si aparece esta carta en cuanto a la salud, que es como la que más causaría inquietud en cuanto a la salud, porque si nos habla de trampa, puedes aplicarla a lo que sería el amor, digamos, los negocios, digamos, relaciones, demás, todo esto. Pero en cuanto a la salud, cuando está el derecho, nos habla acerca de enfermedad temporal, ¿no? Pero cuando está invertida, nos habla acerca de recuperación frente a la enfermedad. Dice Pam que la persona esté sobre el agua, ¿qué significa? Que está muy metida en lo emocional. Buena pregunta. Si se dan cuenta, la persona está dentro del agua, muy bien. Pero el agua, recuerden, cuando ustedes vean, ahí les doy un tip, cuando ustedes vean agua en una carta, nos hablan del punto de vista emocional, el plano emocional y el plano inconsciente. Entonces, sabemos que esta persona está atada, no puede ver, y las espadas nos hablan del punto de vista mental. Entonces, el que esté dentro del agua puede decir que esa afectación que hay desde el punto de vista mental tiene una raíz en las emociones, es decir, que a esta persona la cabalgan las emociones o la situación se originó por, digamos, emociones no sanadas que lo que hacen es somatizarse en el plano mental y crear, como les digo, estos pensamientos limitantes de impotencia, yo no lo puedo lograr, no lo puedo hacer, esas restricciones mentales, no se puede hacer, no lo voy a lograr, esto. Entonces nos marcaría eso. Y es muy curioso porque se van a dar cuenta que la mayoría de cartas que nos hablan de engaños, como las espadas, el 8 de espadas, como el 5 de espada, el 3 de espada porque ven que hay como lluvia y está en el aire, el 2 de espadas, hay agua, hay presencia de agua, porque los engaños van desde el punto de vista emocional. Primero tiene que haber una emoción, o tiene que involucrarte a ti con otras personas, no solamente emoción de pareja, ¿no? Sino en los negocios, sino en los deseos y demás, para que haya un engaño, ¿no? Para que se sienta la decepción, para que se sienta la pérdida, tiene que haber una emoción previa. Entonces, por eso es interesante cuando ustedes vean agua y vean este tipo de estas cartas o estas ilustraciones. Bien, el 9 de espadas. El 9 de espadas, vemos una persona entrando en desesperación, es como si se despertara del sueño y sintiera un estado de terror, ¿no? Esta carta nos habla acerca de ansiedad, nos habla de pesadillas, preocupaciones, exceso del pensamiento, sufrimiento, miseria, enfermedad, y esta es una carta que nos anuncia muerte de un ser querido. Es una de las cartas bastante difícil, bastante fuertes cuando está el derecho. Vieron que cuando está el derecho nos marca, bueno, yo no digo que cosas negativas, sino situaciones que hay que afrontar. Y esta nos habla de eso, de la ansiedad, de las preocupaciones, como que la mente está trabajando todo el tiempo en la preocupación, en la situación, no hay descanso, hay sufrimiento, estado de intranquilidad, enfermedades, muerte. No, es una carta bastante dura, pero cuando está invertida nos habla de esperanza,
todo lo que no veíamos cuando está el derecho. Acá nos habla acerca de que hay una esperanza para poder solucionar esa situación y nos habla de la importancia de la fe y de la paciencia. La carta del 10 de espada, el 10 de espada nos habla acerca de finales. Vemos una persona acostada en el piso, atravesada por espadas, y a su lado hay algo así como un lago, hay presencia de agua, esto que decíamos, el mundo emocional, y el mundo mental representado por las espadas. Nos dice Pao, el 9 de espadas en el amor que nos indica. Bueno, aquí termino con esta y te digo. Bien, esta carta, vamos a dejar el 9 de espadas por acá. Esta carta nos habla acerca de transiciones, de finales, de el final de una ilusión. Es como que una carta que nos hace bajar a la realidad, porque al estar el agua acá al lado, que es el mundo emocional, llega como que las espadas a matar esa ilusión, a traer la lógica para matar la ilusión. Es una carta que nos habla acerca de finales, puede ser el final de la situación que se pregunta, la resolución de un conflicto, pero es una carta también que nos habla acerca de tener cuidado, porque nos habla de traiciones. Entonces, esta carta nos hablaría acerca de el cuidado con otras personas que pueden estar involucradas en la situación, porque puede haber traiciones, como que estoy tan involucrada o involucrado sentimentalmente, emocionalmente en la situación, que no veo con claridad, y entonces como que viene la verdad, porque bueno, todo en algún momento, toda situación en algún momento se reconoce la verdad, sale la verdad a la luz. Entonces vienen, digamos, las consecuencias. Por ahí vi una pregunta acerca de que si hay un mudra. Sí, si nos damos cuenta, la persona está tiradita. Gracias. ¿Quién me dijo? Rayito. Sí, Rayito dice que hay un mudra en la mano de nuestro consultante. Y sí, este mudra que ustedes ven acá, ven que como está haciendo así, ven la manito, nos estaría hablando acerca de el prana mudra. No sé si han escuchado anteriormente del prana mudra, y activa el primer chakra, el chakra Muladhara. Y el chakra Muladhara, el primer chakra, está muy relacionado a, digamos, a la conexión con la tierra, cómo me planto en la tierra, la energía vital. Entonces, como nos habla de la energía vital, es como que existe una muerte, ¿no?, de la energía, ¿no?, de nuestra energía vital. Entonces es cuando caen las ilusiones y se ve, digamos, la necesidad de abrir los ojos, de ver la realidad. Y aparte, se me pasaba, esta carta también podría estar anunciando la necesidad de descanso. Mientras que cuando esté invertida nos habla de mejoría y nos habla de éxito, pero de éxito transitorio. No va a ser un éxito duradero o que algo que va a ser permanente, sino que va a ser bastante corto, bastante esporádico. Voy a dejar una espada por acá para responder.
Vamos a ver, el 9 de espadas en el amor, ¿qué nos indica? Bien, el 9 de espadas en el amor, a ver, podría estar indicándonos, si aparece al derecho, nos estaría hablando acerca de tristeza, de sufrimiento en la relación. Básicamente nos habla acerca de, podría hacernos referencia a una relación, eso que está muy de moda ahora, la palabra relaciones tóxicas, relaciones no favorables, relaciones conflictivas, relaciones que quitan la tranquilidad, nos marcaría. Y cuando está invertida, nos habla acerca de que puede que sucedan situaciones conflictivas, pero van a tener una resolución, que hay que tener paciencia, y si se quiere la relación o a la persona, a la otra persona, hay que establecer diálogos, de tener paciencia, la importancia de la empatía con el otro. ¿Cuál fue la otra pregunta? Me dicen, ¿cómo sería si aparece en una tirada de salud? ¿Qué cartita, Lali? ¿A qué cartita te refieres? Escríbeme y te voy contestando. Anita, ¿cómo se formula la pregunta del consultante de las cartas? ¿Es correcto decir fulanita quiere saber cómo le irá en el amor y cómo se hace la pregunta a las cartas? Está genial esa pregunta. Si quieres que la respondo ahora, que hagamos ejemplos de lectura y preguntamos a las cartas, les muestro cómo hacerlo. Cuando está en derecho, se puede tomar como arrepentimiento o sentir que está cargado y no querer hacerlo. El 10 de espadas. Bien. Cuando está el derecho, se puede tomar como arrepentimiento, sentir que la está cagando y no querer hacerlo. Si está el derecho, bueno, dependiendo de la pregunta, ¿no? Pero vamos a suponer que, depende de la pregunta, por eso digo, depende de la pregunta. Sí, podría el 10 de espadas podría ser que nos hable acerca de arrepentimientos también, ¿no? Sí, podría marcártelo, dependiendo de la pregunta, pero sí podría ser algún tipo de arrepentimiento con respecto a lo que está sucediendo. Por ejemplo, preguntar si Pedrito tiene algún tipo de remordimiento frente a lo que hizo, la situación, sí podría marcar eso, como el sentido de la culpa, podría decirnos. Dice Lali, el 10 de espadas, ¿cómo queda en una lectura de salud? Gracias, Lali. El 10 de espadas en una lectura de salud nos habla acerca de finales. Puede ser el final de la enfermedad, si se está en una lectura de una persona que está pasando por una enfermedad o que ya lleva algún tratamiento, nos podría estar marcando acerca de finales. Nos habla acerca también, desde el punto de vista físico, la necesidad del descanso. También podría ser. Pero también podría estar marcándonos, si una persona está esperanzada en un tratamiento, puede también hablarnos acerca de que ese tratamiento no está siendo tan favorable. Esta carta nos va a hablar de salud positiva o negativa, dependiendo de la carta que la acompañe. Cuando le aparezca este 10 de espada, traten de buscar otra lectura que les acompañe el significado, porque si aparece una carta invertida a su lado o una carta, por ejemplo, vamos a buscar un ejemplo, como usando este palo, el 3 de espada al lado, si nos estaría hablando acerca de quiebres en la salud, de que ese tratamiento no está resultando o no va a resultar positivo en la persona. Y si está invertida en una lectura de salud, nos habla acerca de una recuperación o una estabilidad en cuanto a la salud por un tiempo, ¿no?
pero también nos estaría hablando de mejorías. Esta carta es rara porque cuando está invertida es cuando nos habla de mejorías, nos habla de una recuperación que va a ser paulatina, ¿no? No es que va a ser una recuperación rápida, hacerle entender al consultante, no es que ya te vas a sanar y ya está, no, va a tomarse su tiempo y va a ser una evolución. El 10 de espada en salud invertida, junto a la torre al derecho, por ejemplo. Claro, si me aparece esta carta invertida, decíamos que esta carta, voy a tomar mis otras cartitas para hacer los ejemplos. Si por ejemplo me aparece el 10 de espada invertido junto a la torre al derecho, como les decía, esta carta del 10 de espada al estar invertida nos habla de mejoría, pero al estar la torre al derecho nos estaría hablando de una mejoría, un estado de confort, un estado de, digamos, de estabilidad, pero la torre nos estaría marcando de que esa estabilidad, esa mejoría no va a ser muy duradera porque va a haber algún tipo de quiebre en la salud, es decir, que el estado de salud de la persona va a, digamos, a tener cambios, a tener mejorías, a tener rupturas, como que va a estar mucho en esa energía la persona. Como no es que va a ser digamos, la recuperación duradera, sino que va a estar constantemente, inevitablemente, trabajando para su mejoría y que le va a llevar cierto tiempo la recuperación. Muy bien. ¿Tienen más preguntitas? ¿O continuamos con nuestras siguientes cartas de la corte? Bien. Nuestra corte, recuerden que las cortes, como decíamos al principio de la clase, nos hablan de personalidades, nos hablan de energías presentes en una lectura. Y justamente, de nada, Lali. Muy bien. Recuerden que la corte nos habla de las personalidades o la energía que se presentan en la situación o la pregunta de nuestro consultante, y justamente estas cartas que tenemos acá, que hacen parte de la corte de las espadas, traen un poco de esa energía. Por ejemplo, en el paje, que es la energía, digamos, niñesca, ¿no? Que, como les decía anteriormente, muchos tarotistas y se le ha asociado a la energía infantil femenina. Nos habla de curiosidad, de energía, de la capacidad para la comunicación, de la destreza física, mental, y nos habla de los mensajes. Cuando esta está al derecho, nos hablaría de todos esos aspectos en cuanto a personalidades, ¿no? Pero cuando está invertida, nos habla de todo lo contrario, nos habla de una persona que no tiene ni destreza física ni mentales. Nos habla de perturbaciones inesperadas, es como que todo está tranquilo, no pasa nada, todo está estable, y viene como que esta energía de la sota de espadas a traer perturbación. Nos habla de una personalidad, hablando de personalidades vengativas, una persona taimada, una persona que siempre está buscando, digamos, sacar ventaja de las situaciones, de las cosas, como que está latente en la sota de espadas o el paje de espadas. Recuerden que con esto hablamos de personalidades o de energías. Así que, por ejemplo, si una persona está preguntando por otra,
Por ejemplo, y aparece una carta como el Sota de Espada, nos estaría marcando al derecho una persona súper curiosa, energética, pero cuando está invertida nos habla acerca de personas, pueden ser ladrones, personas que son imprudentes, indiscretos, vengativos. Y a nivel energético, en cuanto a todas las intenciones o preguntas, nos habla acerca de energía, de vitalidad, de éxito, de triunfo, del recibimiento de mensajes inesperados. Pero cuando está invertida a nivel energético, en todas las preguntas o en todas las inquietudes, por decirlo así, nos marca, digamos, perturbación, impotencia, pérdida, nos habla acerca de poca capacidad física, mental, enfermedad también podría marcar esta carta. El caballero o el caballo de espadas que presenta la energía juvenil, pero más madura, nos habla acerca de decisiones, la toma de decisiones, nos habla acerca de objetivos cumplidos, comunicación asertiva, nos habla de movimiento, de avance, resultados positivos. En cuanto a personalidad, nos habla también de una persona activa, pero diferente a lo del paje, que era mucha vitalidad, mucha energía, pero más niñesca, más juvenil. Acá es una vitalidad más seria, entendido del objetivo de su camino de vida, una persona decidida, una persona que avanza. Pero cuando está invertida, en cuanto energéticamente, lo que significa la carta nos habla acerca de peligros, nos habla de enemigos, nos habla acerca de agresiones, nos habla acerca de conflictos en todo tipo, en la salud, en el amor, en la economía, en todos los sentidos. Y en cuanto a personalidad, nos habla de una persona despiadada, una persona tirana, una persona agresiva, una persona que hay que tener cuidado. El caballero de espadas se puede ver como una persona impulsiva, sí, Stephanie, una persona imprudente, una persona impulsiva dada a la violencia, dada digamos, a los pleitos, a la contienda, a la agresividad, a tomar decisiones sin pensar antes. La reina de espadas, nuestra siguiente carta de la corte. Recuerden que representa la energía femenina madura, de la mujer madura. Cuando hablamos de personalidad, nos habla de una personalidad organizada, independiente, una persona sabia, de una sabiduría, una persona en la que se puede confiar. A nivel de personalidad, a nivel energético, frente a una situación, una pregunta, nos habla acerca de la necesidad de pensar rápido. ¿Cómo así? De que no nos durmamos en los laureles con respecto a la situación que estamos preguntando, sino que seamos activos, que tomemos acciones, que nos dejemos llevar de la sabiduría y del consejo para resolver la situación o enfrentar las situaciones. A nivel de personalidad, cuando está invertida, nos habla de enemiga, una mujer enemiga que se puede presentar en nuestra vida, o una persona que en realidad no muestra su rostro como es y por detrás está hablando de nosotros, mujer a la que hay que tener cuidado. Nos habla acerca de una persona celosa, una persona que está dada a la contienda. Y en cuanto a nivel energético, en todas las preguntas, cuando aparece la reina de espadas invertida, nos habla acerca de, digamos, de conflictos. Esta carta nos hablaría de conflictos de todo tipo, ¿no? En la salud, en el amor, en el dinero. Y por último, nuestro rey, el rey representa a una figura masculina madura,
al estar al derecho, cuando hablamos de personalidad, nos habla de personalidad sabia, poder intelectual, nos habla de verdad, nos habla de claridad en cuanto al pensamiento y nos habla acerca de juicio, hablando de personalidad. Cuando está invertida, en cuanto a personalidad, nos habla acerca de un hombre malicioso, un hombre dado al engaño, puede hablar de un hombre que es nuestro enemigo, una persona, un hombre violento, un hombre con poder que se puede presentar en nuestra vida, pero de manera negativa. Y en cuanto a energías, cuando aparece esta carta al derecho, en todas las preguntas, salud, dinero, amor, espiritualidad, nos habla acerca de poder, nos habla de éxito, nos habla acerca de, digamos, enfrentar situaciones con resultados positivos, mientras cuando está invertida nos habla acerca de fracasos, nos habla acerca de engaños, nos habla acerca de perder o salir derrotado frente a una situación. Como brujos y brujas sabemos que te encanta muchísimo aprender y es por eso que hemos creado un montón de material que te puede ayudar en tu camino espiritual. Si deseas adquirirlo, todos ellos están disponibles en Amazon y Smashwords. Y recuerda, sigue nuestro contenido y sigue disfrutando del mundo mágico con los videos que tenemos para ti.